Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos una semana más a un capítulo de esta serie dedicada a la familia, a la vocación a vivir en familia. En el capítulo pasado, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, intenté presentar algunas soluciones para las crisis. Es verdad que a lo largo de toda esta serie, estamos ya terminándola, este es el penúltimo de sus capítulos. Es verdad que he hablado de las distintas situaciones difíciles que se pueden presentar en una familia y de también cómo afrontarlas, pero el capítulo pasado lo dediqué exclusivamente a ese tema, las crisis familiares. Y les dije a ustedes, confío en que lo recuerden si lo vieron, que lo primero que hay que hacer es considerar las crisis como algo normal, es decir, tener problemas en la vida es algo normal. Hay que intentar darse cuenta de que en todos los sitios hay problemas, y que hay que pagar un precio por todas las cosas. Si quieres estudiar tienes que pagar un precio, si quieres tener un buen trabajo tienes que pagar un precio, si quieres tener una familia tienes que pagar un precio, porque si no pagas el precio de la familia, pagarás el precio de no tener familia. Si no pagas el precio de dedicar un tiempo a tus hijos, pagarás el precio de tener unos hijos mal educados porque no les has dedicado la atención debida. Les decía también la semana pasada que no solamente están estas cosas de tipo natural que hay que tener presente, tipo humano, sino también están los recursos espirituales, que si son válidos siempre, porque resulta un poco, egoísta acudir a Dios solo cuando tenemos problemas, pero al menos cuando tenemos problemas es evidente que tenemos que acudir. Fue el Señor el que dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Por eso les decía a ustedes la semana pasada que lo que hay que hacer cuando hay problemas es acudir al Señor. Acudir al Señor con la oración, para que Él nos ilumine, nos consuele, nos fortalezca, entre dentro de nosotros como solo Él sabe y puede hacer. Acudir al Señor en la confesión, no solamente para que perdone nuestros pecados, sino para, mediante el examen de conciencia, decirnos a nosotros mismos las verdades que necesitamos escuchar y que a veces no las que están diciendo desde fuera, pero que desde fuera no las escuchamos. Acudir al Señor con la Eucaristía, entrar en algún tipo de grupo, en algún tipo de familia espiritual que nos pueda ayudar cuando las cosas van bien y sobre todo cuando no van tan bien. Y por último, les decía a ustedes, aplicar aquellos 7 puntos del amor cristiano, que tienen que ser fundamentales para vivir en familia y que son fundamentales para afrontar los problemas inevitables de la vida en familia. Bien, esto lo que hay que hacer, o algunos consejos, ¿verdad?, o que humildemente les expongo para cuando hay problemas. ¿Y qué hay que hacer cuando ya los problemas no tienen solución? Porque a veces ya los problemas no tienen solución. Y a lo mejor no es culpa tuya, que te han dado el problema servido, es decir, que te ha dicho tu cónyuge: cariño, ya no te quiero, ahí te quedas, o que has descubierto una infidelidad y que no parece que esté dispuesto o dispuesta a cortar con ella o a terminar con ella. En fin, ¿qué hay que hacer cuando ya la situación no tiene solución, cuando se ha luchado, cuando uno se ha esforzado y cuando, o bien, repito, tú ves que ya no puede ser más, o el otro te dice que ya no está dispuesto a seguir luchando por esa familia y que ha decidido poner fin a la vida familiar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me gustaría afrontarlo también, este problema, ¿no?, porque evidentemente es causa de enorme sufrimiento y la Iglesia, como madre, también tiene una palabra que decir a las personas que están pasando por estos momentos tan difíciles, quizá en muchos aspectos los más difíciles que van a pasar en su vida. Hacemos como siempre una pausa, vuelvo enseguida para darles alguna idea de cómo hacer, qué hay que hacer cuando ya la familia está rota o cuando ya no hay otra opción más que romperla. Hasta ahora mismo. Bien amigos, les estaba diciendo que en este programa quiero afrontar algunos consejos, darles algunos consejos sobre lo que hay que hacer cuando ya no hay solución y la familia está rota o está a punto de romperse.
El primero de estos consejos es que es muy importante quedarse con la conciencia tranquila de que se ha hecho de verdad todo lo que se ha podido. Y para ello creo que es fundamental acudir a un sacerdote con el cual se tenga una cierta confianza, es decir, que te merezca confianza, que sepas que es un sacerdote fiel, que no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino que te va a decir aquello que la Iglesia te diría, es decir, aquello que el Señor te diría, y que puedas hablar con confianza con este sacerdote y que le digas, mire, mi caso es este, ¿no? Me encuentro en esta situación, las situaciones son tantas, tan variadas, que obviamente no puedo ponerme a detallar ni siquiera las más frecuentes de ellas. Pasa al sacerdote, le pides un tiempo y le dices lo que te está pasando, y le dices, yo creo que esto no tiene solución, o si usted cree que la tiene, ayúdeme, aconséjeme, ¿qué puedo hacer? Yo creo que este es el primer consejo. La ruptura de una familia es algo tan grave, tan trascendental para la vida de los cónyuges, para la vida de los hijos, para el ejemplo que pueda darse a otras personas, que no se puede afrontar a la ligera. Y por desgracia, lo que estamos viendo es que se afronta con una frivolidad, como casi comprarse un traje nuevo, irse de vacaciones o tomarse un café. Las leyes divorcistas de muchos países están provocando un número creciente de rupturas matrimoniales, porque están presentando el divorcio como si fuera una cuestión intrascendente, cuando es algo que tiene profundas y graves repercusiones, y que hay que pensárselo muy bien, que quizá en un momento dado no quede más remedio, entre otras cosas porque a lo mejor te lo han dado servido, que en un momento dado podrá considerarse un mal menor, puede ser, pero siempre es un mal, y siempre en un divorcio hay sufrimiento. Repito, para los cónyuges, porque nadie se casa para divorciarse, para los hijos y para el resto de la familia. Por lo tanto, es algo a tomárselo muy en serio, a pensárselo muy bien y a consultar. Primer consejo que doy. Segundo consejo, si cuando tú has ido a formar tu familia has buscado la ayuda de Dios, también en este momento tienes que buscar la ayuda de Dios. Por supuesto, como acabo de decir, con un consejero matrimonial que puede ser el sacerdote u otro consejero que el sacerdote te pueda recomendar. Pero también tienes que buscar la ayuda de Dios en ese momento tan difícil de tu vida. Y tienes que buscar esa ayuda de Dios, lo mismo que les decía antes, cuando la situación era simplemente de crisis y aún no de ruptura. Tienes que buscar esa ayuda de Dios con la oración, con los sacramentos, con un grupo. Quizá no es tan frecuente encontrar grupos dirigidos específicamente a personas que se han visto forzadas a la ruptura de su matrimonio. Bueno, pero existen, por lo menos los franciscanos de María los tenemos, grupos para divorciados, porque son personas que están atravesando momentos muy especiales, muy duros en su vida. Y la Iglesia nos pide a los sacerdotes que nos acerquemos a esas personas con un gran amor, sin ningún tipo de rechazo. Eso no significa que les tengamos que dar la razón en las cosas en que no tienen razón. Eso no significa que un divorciado vuelto a casar por lo civil puede comulgar, ¿no? Pero es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios es amado por Dios. Y por lo tanto tiene que ser también amado por los que representan a Dios. En ese momento tan difícil de tu vida, con culpa o sin culpa, tú necesitas la ayuda de Dios. Puede ser que en algún caso, en este caso que digo, en el cual se divorcian, se vuelven a casar por lo civil sin casarse por la Iglesia, en ese caso no pueden comulgar, pero pueden ir a misa, pueden rezar, pueden participar en determinados grupos, sobre todo si son grupos específicos para ellos. No están proscritos de la Iglesia. La Iglesia no los rechaza, no los considera apestados, malditos. Al contrario, insisto, los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI,
piden a los sacerdotes que tengan una actitud de especial comprensión y misericordia. Y la persona tiene que encontrar y tiene que buscar en Dios la ayuda que en ese momento necesita. Dicho esto, buscar una ayuda de un sacerdote que te asesore para ver si todavía se puede salvar tu matrimonio o cómo tienes que hacer, y después buscar a intensificar tu vida espiritual. Dicho esto, me gustaría aclarar qué es lo que enseña la Iglesia cuando se produce una ruptura matrimonial. Bien. Hay tres situaciones. Primera situación, separación. Segunda situación, divorcio. Tercera situación, nulidad matrimonial. Cada una de ellas requiere mucho más tiempo del que yo dispongo en este programa, pero resumiendo, la Iglesia no obliga a nadie a estar junto con otra persona cuando la situación se ha vuelto insostenible. Por ejemplo, violencia doméstica. Es decir, no, tú tienes que estar con tu marido aunque tu marido te pegue una paliza todas las noches porque vuelve borracho a casa. Hombre, pues no. Jamás la Iglesia ha obligado a eso. Por tanto, la Iglesia siempre ha permitido la separación matrimonial, lógicamente, cuando hay causas muy graves. Y por eso, insisto, es bueno acudir a un sacerdote que te pueda asesorar, que te pueda orientar en tu caso concreto. Padre, en mi caso concreto, ¿puedo pedir la separación matrimonial debido a estas circunstancias? Bueno, pues el sacerdote, en tu caso concreto, te dice esto o aquello, ¿vale? Pero, repito, la separación matrimonial, la Iglesia la ha permitido siempre, cuando hay causas graves que la justifican. Y, por supuesto, la persona que está separada puede comulgar siempre y cuando no tenga una nueva relación con otra persona. Bien, una nueva relación sexual con otra persona. Segundo grupo, el divorcio. Ha habido la separación y en algunos casos viene el divorcio. Y a veces el divorcio no lo has pedido tú, lo ha pedido el otro. Bueno, el divorcio implica la ruptura del matrimonio, la ruptura legal, la ruptura civil del matrimonio. La separación no rompe el matrimonio, es simplemente esos cónyuges que siguen estando casados no viven juntos, porque la convivencia se ha vuelto, por ejemplo, peligrosa para la esposa, por poner un caso. En cambio, con el divorcio hay una ruptura del matrimonio. Lo que la Iglesia enseña es que siempre que se pueda, el cónyuge católico tiene que evitar ser él el que pida el divorcio, siempre que se pueda. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Pero en todo caso, cuando se produce el divorcio, porque lo pides tú, porque lo pide el otro, cuando se produce el divorcio, se ha roto el matrimonio civilmente, pero si te casaste por la Iglesia, tu matrimonio delante de Dios sigue existiendo. Y por lo tanto, tú sigues delante de Dios casado con esa persona. ¿Qué es lo que la Iglesia dice sobre los divorciados? A propósito de esto, yo veo que hay una gran confusión y que hay sacerdotes que enseñan cosas que la Iglesia no enseña, unos por defecto y otros por exceso. Y me gustaría decirles cuál es la enseñanza de la Iglesia en este punto. La Iglesia permite que los divorciados puedan comulgar siempre y cuando no tengan una nueva relación. Me refiero que no se hayan vuelto a casar con otra persona o que no estén viviendo con otra persona. Un divorciado, lo mismo que un separado, sí puede comulgar, siempre y cuando, insisto, no tenga una relación con otra persona. No esté viviendo con otra persona o se haya casado con otra persona. La prohibición de la comunión a los divorciados afecta exclusivamente a aquellos que, después de haber roto su matrimonio, tienen una relación con otra persona sin haber sido esta relación bendecida por la Iglesia, cosa que lógicamente no es posible, porque siguen casados con la persona anterior, con el cónyuge anterior. Pero los divorciados, incluso aquellos que no pueden comulgar porque tienen esa nueva relación, incluso esos son personas amadas por Dios.
Y son personas que deben de seguir practicando, teniendo su vida de oración. Por supuesto, con mucho más motivo, aquellos que han visto roto su matrimonio, que no tienen una relación con nadie y que se encuentran, sin quererlo probablemente, se encuentran afrontando todavía una parte importante de su vida en medio de la soledad. Esas personas, de una forma especial, necesitan la ayuda de Dios, necesitan la ayuda a través de la oración, a través de la comunión y a través de la participación en una familia espiritual. Esta es la doctrina de la Iglesia sobre los divorciados. No pueden comulgar aquellos que han emprendido una nueva relación de convivencia o una nueva relación con matrimonio civil. Y sí pueden comulgar aquellos que no tienen esta situación. En cualquier caso, incluso los que no pueden comulgar, sí pueden ir a misa, pueden rezar y pueden estar en un grupo, en una familia espiritual, a ser posible preparada para ellos, ¿verdad?, donde reciban la ayuda que necesitan. El tema de la nulidad matrimonial. Es decir, ¿en qué consiste la nulidad? ¿Cuándo se ha producido el divorcio civil? Insisto, el matrimonio delante de Dios sigue existiendo, pero cabe la posibilidad de hacer un proceso para averiguar si ese matrimonio realmente existió o no existió, no para romper el matrimonio. La Iglesia no puede romper un matrimonio que ha tenido realmente lugar. Lo que sí que se puede hacer es intentar averiguar si ese matrimonio que se ha roto civilmente, en realidad, por algunos problemas, por algunos defectos, por algunas circunstancias, nunca existió. Y, hombre, pero ¿cómo no va a existir un matrimonio si llevan 20 años casados, si se casaron por la Iglesia, si han tenido hijos? ¿Cómo no va a existir ese matrimonio? Dice, pues mire usted, a lo mejor no existió. En todo caso, hay que someterse al juicio de la Iglesia, y considerar que uno no puede ser juez y parte y que por lo tanto uno no puede quizá tener toda la visión del conjunto y decir, mira, yo me casé sabiendo lo que hacía, mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, se casó sabiendo lo que hacía y sin embargo, a pesar de que los dos nos hemos casado sinceramente para toda la vida, sabiendo lo que hacíamos, cabe la posibilidad de que ese matrimonio no haya existido y por tanto se pueda conseguir la nulidad. ¿Y por qué? Pues por ejemplo, por inmadurez, por ejemplo, por presión familiar, por ejemplo. Por supuesto hay otras causas, el dolo, es decir, la mentira. La persona se casa y está engañando, ha prometido fidelidad y no tiene ningún interés, ninguna intención en cumplir la fidelidad que ha prometido, o ha prometido tener hijos y dice que no quiere tener hijos una vez que se han casado, lo que sea. En todo caso, la Iglesia afronta ese caso con un proceso judicial con toda seriedad y por lo menos en lo que a mí me consta, no digo que no haya excepciones, pero en lo que a mí me consta lo afronta con mucha honestidad, sin corrupción, y resuelve esa petición de nulidad diciendo, efectivamente, en función de esto y esto y esto, nunca hubo matrimonio, aunque el matrimonio haya durado y haya habido hijos por medio. O, por el contrario, dice, no, lo sentimos, pero ese matrimonio sí que existió y no podemos anular el matrimonio, porque el matrimonio sí que existió, el matrimonio sí que existe. ¿Cuál es mi consejo sobre o a las personas que van a solicitar las nulidades matrimoniales? Mi consejo es que digan siempre la verdad. La petición de una nulidad matrimonial es una cuestión de conciencia. Tú no tienes por qué estar engañando a la gente, porque aunque pudieras engañar a la gente, al que no vas a engañar es a Dios. Tu matrimonio se ha roto y tú, católico y católico practicante, quieres emprender una nueva relación. Bueno, y tienes derecho a plantearte si quizá por un problema tuyo
de tu cónyuge o de los dos, quizá ese matrimonio no existió. Tienes, por lo tanto, derecho a solicitar de un tribunal eclesiástico la nulidad matrimonial. No pasa nada, tienes tu derecho. Lo que no tienes es derecho a mentir. Di la verdad. Ponte en manos de la justicia, en este caso de la justicia de un tribunal eclesiástico, con la verdad por delante, que te dicen, efectivamente, el matrimonio nunca existió, tú sabes que puedes casarte de nuevo por la Iglesia con la conciencia tranquila. En cambio, si no has dicho la verdad, aunque te den la nulidad matrimonial, ¿de qué te sirve? Si tú sabes que esa nulidad que te han dado es porque has engañado a los jueces, porque has mentido, porque has presentado unos testigos falsos, los jueces, sobre lo que les presentan, enjuician y sentencian, pero no tienen un sistema, la Iglesia no tiene un sistema policial para investigar la veracidad de lo que están diciendo los testigos. Vamos a hacer una pausa, como siempre, después vuelvo para resumir un poco los consejos de este tema que, repito, por desgracia es tan importante porque es tan frecuente y hace sufrir tanto a la gente. Hasta ahora mismo. Bien, amigos, les estaba diciendo cuál era la doctrina, cuál es la doctrina de la Iglesia sobre las rupturas matrimoniales. Les he hablado de las separaciones, de los divorcios, de las nulidades matrimoniales. Sobre este punto, el tema de la nulidad matrimonial, quisiera añadir una cosa más y con esto ya termino. Muchas personas dicen y a veces salen en los medios de comunicación, revistas, televisiones, sobre todo cuando hay algún caso de alguna persona famosa, muchas personas dicen la Iglesia está corrompida, las nulidades se compran con dinero, o la Iglesia da las nulidades en función de otro tipo de intereses. Esto es una acusación injusta. Por supuesto, yo no me atrevo a decir que no exista algún caso donde haya habido corrupción. Pues mire usted, todo lo que está llevado por seres humanos admite el pecado. Pero sí que me atrevo a decir que en el 99,9999% de los casos la Iglesia es honesta, lo cual no significa que no pueda equivocarse, pero sus equivocaciones no se deben a corrupción, sino a engaño de parte de aquellos que están presentando las pruebas. Claro, si los jueces de un tribunal eclesiástico van a dar una sentencia en función de las pruebas, aunque las pruebas son variadas y no es fácil engañar a un juez, pero es posible engañarle. Entonces, bueno, dices, es que esta persona ha conseguido la nulidad pagando $1.000.000, pero no ha pagado $1.000.000 a un juez. Lo que ha hecho ha sido pagar unos testigos falsos que han ido ahí al juez y han dicho, nosotros juramos que esto es así. Bueno, ¿y qué culpa tiene el juez? También puede esa persona pagar a unos testigos falsos en un tribunal civil, y esos testigos pagados le exculpan porque le proporcionan una coartada en un robo o en un crimen, ¿verdad? Y lo mismo que un juez civil tiene que atenerse a las pruebas, entre ellas las de los testigos que le presentan para dar una sentencia, también la Iglesia. Pero en la Iglesia, en un tribunal eclesiástico, en una cuestión de nulidad, no tiene sentido mentir. Repito, se trata de un asunto de conciencia. Di la verdad y confía. Di la verdad, ponte en manos de Dios, y si realmente hay causa para decir aquel matrimonio es un matrimonio que nunca existió porque hubo un defecto de esta clase o de aquella clase, entonces tienes la conciencia tranquila, puedes emprender una nueva vida casándote de nuevo por la Iglesia si es que llega la persona adecuada. Y en ese caso ten cuidado, no sea que cometas los errores que cometiste en el anterior matrimonio, porque estamos viendo que esto cada vez es más frecuente. Pero insisto, la Iglesia es honesta cuando
da sentencias sobre nulidad matrimonial. Los costos, los gastos ligados a la propia Iglesia son muy pequeños y en todas las diócesis hay forma de que esos gastos, que son muy pequeños, se supriman del todo, porque la Iglesia tiene becas para las personas de bajos recursos, tiene abogados de oficio. Ahora, si una persona va y contrata a un abogado carísimo, obviamente no es que la Iglesia le cobre, sino que es su abogado el que le cobra. Dice, me ha costado la nulidad matrimonial una barbaridad de dinero. Dice, bueno, pero no es que la Iglesia te haya cobrado eso, sino que ha sido a un abogado que te ha cobrado eso. Bueno, no es culpa de la Iglesia, porque la Iglesia tiene abogados de oficio, los costos del tribunal son muy bajos, e incluso si tú presentas una declaración de la renta que necesitas ayuda, hasta eso te lo quitan. Queridos amigos, si están ustedes en una situación de ruptura inevitable, les vuelvo a recordar, un consejero, un sacerdote que les ayude para tener la conciencia tranquila. Apóyense en Dios porque lo necesitan. Intenten la separación. Si no puede ser, si ya es imposible, porque además de la separación hace falta el divorcio, intenten no casarse con otra persona hasta que no tengan la nulidad matrimonial. Vayan a la nulidad matrimonial con la verdad por delante, con honestidad, confiando en Dios. En cualquier caso, Dios sigue queriendo a sus hijos, sea cual sea la situación de sus hijos. Eso no significa que nos dé la razón. Eso no significa que nos diga que el mal está bien y el bien está mal. El Señor nos dice la verdad, pero además de decirnos la verdad, nos da su amor y su misericordia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.